¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a este segundo encuentro de la materia Oratoria Forense. En esta oportunidad revisaremos los contenidos del módulo 2 y a continuación resolveremos juntos la situación problemática planteada en el trabajo práctico. Quiero contarles que este es un módulo muy interesante porque plantea, tanto en su desarrollo como en el trabajo práctico, una situación que seguramente durante nuestra vida profesional nos generará, al menos en las primeras oportunidades, una situación compleja, una situación a la que deberemos prepararnos para enfrentar, y estamos hablando de nuestra declaración en un juicio oral en carácter de testigos expertos o peritos. Entonces dijimos que toda la comunicación, ¿sí?, es un proceso complejo, pero se torna mucho más complejo en ciertas ocasiones debido al contexto, ¿sí? En ciertas ocasiones deberemos tener actitudes y utilizar herramientas que permitan afrontar esa complejidad. Y una de esas herramientas, ¿sí?, es la utilización de medios auxiliares. Los medios auxiliares nos van a ayudar durante el discurso y seguramente tenemos tantos recursos tecnológicos, ¿sí?, para transmitir esa información técnica que nosotros queremos brindar, que resulta tentador. Podemos recurrir a presentaciones con diapositivas, podemos recurrir a animaciones, podemos recurrir a reconstrucciones, podemos recurrir a un montón de elementos de apoyatura. Pero ¿qué pasa? Está bien utilizar esos recursos porque la información que nosotros tenemos que transmitir es una información técnica, lo que no quiere decir que se transforme en un mensaje indescifrable para quien nos está escuchando. Entonces la utilización de estos medios pueden permitir brindar un poco más de claridad al mensaje y que llegue correctamente a nuestro receptor. Sin embargo, debemos buscar un equilibrio porque ¿qué suele suceder? Que en la apoyatura gráfica o el medio auxiliar que nosotros estamos utilizando para acompañar nuestra declaración se transforma en el protagonista de la declaración, cuando en realidad el protagonista tenemos que ser nosotros. Es un error muy común en una presentación con diapositivas, por ejemplo, utilizarlo como guía de lectura, o sea, leer lo que está escrito en la diapositiva, ¿sí?, o incorporar gran cantidad de información escrita en una diapositiva, lo que hace que nuestro auditorio pierda la concentración, ¿sí?, y que nosotros pasemos por una situación bastante incómoda al no poder transmitir lo que sigue siendo el acto central de esta comunicación técnica, porque así hemos sido llamados en nuestro carácter de expertos, pero la comunicación central, lo que nosotros intentamos transmitir, el canal por excelencia, sigue siendo la oralidad del mensaje. Entonces no solamente tenemos que buscar ese equilibrio, sino que además tenemos que, si vamos a utilizar medios auxiliares, y esto es importante, preverlo, organizarlo con tiempo, poner en conocimiento, ya sea a las partes o al tribunal, de que deseamos hacer uso de estos medios. No porque haya un requisito legal impuesto sobre esta situación, sino que, por el contrario, se trata también de esta suerte de no distraer al auditorio. Si nosotros de repente nos presentamos y sorpresivamente comenzamos a utilizar algún recurso que no estaba previsto, seguramente generará algún tipo de situación que impedirá al auditorio concentrarse en nuestra declaración y preocuparse más por si está autorizado, si estaba previsto, si se puede, si no se puede utilizar el recurso del que estamos intentando acompañar con el que estamos intentando acompañar nuestra declaración. Y como dijimos y como estábamos diciendo, el medio cobra relevancia, cobra importancia. Por eso es necesario que nos adecuemos al medio en el que estamos desarrollándonos. No es lo mismo o en el que estamos desarrollando la comunicación. No es lo mismo presentarse a exponer en un congreso de pares, donde podemos asumir que ciertos contenidos técnicos, específicos, básicos, van a estar incorporados en la mente de nuestros receptores, que hacerlo frente, por ejemplo, a un jurado popular, donde la heterogeneidad es una característica. Es decir, tenemos personas de
distintas profesiones, de distintos niveles económicos, de distintas culturas, ¿sí? Nos podemos encontrar con grupos de lo más diversos en un jurado popular. Inclusive tampoco no es lo mismo hacerlo frente a jueces técnicos que hacerlo ante abogados, ¿sí? Ante ingenieros, ante otros profesionales. Pues bien, para poder adecuarnos al medio es necesario conocer el medio donde lo vamos a desarrollar. Acá ponemos el caso relacionado con el conocimiento y la adecuación, el caso de un médico, por ejemplo, que si bien la información sobre el estado de salud de un paciente que va a transmitir no es la misma forma la que le realizará a sus pares, que lo va a hacer con los familiares de la persona que esté padeciendo la dolencia, o por el caso de, por ejemplo, tener que pasar una auditoría médica sobre las operaciones practicadas de ese paciente. Lo va a hacer en distintos tonos, lo va a hacer con distintos términos, lo va a hacer con distinto tacto a la hora de abordar el tema. Bueno, para el caso nuestro es idéntica la situación. Y si estamos en un medio, en un ambiente formal, como dijimos, el caso que estamos analizando, el juicio oral, ¿sí? Debemos adecuarnos a la formalidad, a los usos del lugar a donde nos estemos presentando y a donde estemos declarando. Podemos destacar también que la acreditación nuestra como testigos o como peritos, como testigos expertos o como peritos es fundamental y es muy importante, porque el solo hecho de que se nos haya citado en esa calidad no quiere decir que nuestra credibilidad vaya a pesar por sí misma por el solo hecho de haber sido nombrados testigos o peritos expertos. Se debe acreditar, debemos explicar por qué conocemos esa materia, por qué somos adecuados para intervenir en ese caso. Todo eso se debe dar por acreditado. Y en una segunda etapa, que es la etapa del contraexamen, ¿sí? Es importante aclarar que no debe representarnos temor o no debemos tener miedo ante un contraexamen, sino todo lo contrario, debemos aprovechar esa situación para poder darle fuerza al contenido que nosotros hemos intentado transmitir. Finalmente hablamos también de la claridad, ¿sí? Y lo analizamos desde dos perspectivas, desde la claridad en la forma, que tiene que ver con algo más relacionado con lo que es teatral, con lo que es histriónico, ¿sí? Con todas esas capacidades que podemos rescatar, ¿sí? De ese arte para poder lograr que nuestro mensaje llegue de una mejor manera, es decir, la forma en que utilizamos la entonación, ¿sí? La forma en que regulamos la potencia de nuestra voz. Todas esas herramientas nos van a permitir hacer un uso correcto de la voz. Y después también hablamos de la claridad, pero ya con respecto al fondo de la cuestión. Y esto es porque, como venimos diciendo, nuestro mensaje tiene un componente técnico, ¿sí? Un componente técnico muy, muy alto, ¿sí? Entonces deberemos ser capaces de lograr que nuestros receptores interpreten ese contenido técnico. Para esto podemos recurrir a ejemplos de la vida cotidiana, podemos tratar de utilizar diversas herramientas que nos permitan hacer más asequible ese contenido. Finalmente, dijimos que también este tema de trabajar sobre la claridad del fondo tiene que ver con la capacidad de interpretación del auditorio, que está relacionado también con esto que decíamos de tratar de conocer el medio y de adecuarnos al medio. No es lo mismo la capacidad que tendrá un grupo de profesionales de la materia que la capacidad de interpretación que puede tener un grupo de legos. Bien, ahora queremos compartir con ustedes algunos conceptos claves que también se relacionan con este esquema conceptual. Y es principalmente decir que la comunicación es un proceso que requiere de una preparación. Esto es en consonancia con lo que veníamos hablando, ¿no? No puede quedar nada librado a la improvisación, o puede quedar muy poco librado a la improvisación, tanto en lo sustancial como en la forma de instrumentarlo. Esto como lo aplicamos a lo que podemos aportar nosotros como testigos o como peritos expertos. Entonces, lo aplicamos diciendo que esta declaración nuestra en un juicio oral tiene que ser el resultado de un ejercicio constructivo, de una preparación, no
del capricho o de lo que se les ocurra preguntar a las partes, sino que tiene que haber un proceso constructivo nuestro anterior a la realización de la declaración. Bien. Relacionado con el tema de los medios auxiliares de la apoyatura gráfica, también decíamos que los recursos disponibles son muchos y que eso nos tienta, ¿sí? Nos tienta a usar estos recursos, a usar mayor apoyatura gráfica, a usar más diapositivas, a usar más animaciones, a usar más reconstrucciones, a hacer uso de la realidad aumentada, ¿sí? Pero tenemos que cuidar siempre que no atente contra la calidad del discurso, pues si nosotros nos olvidamos de que tenemos que transmitir oralmente algo y descansamos, por así decirlo de alguna manera, en una presentación muy bien realizada, muy completa, con toda la información, ¿sí? No es la idea, ¿sí? El auxilio gráfico o el audiovisual siempre va a ser un componente accesorio a lo que es nuestro discurso, siempre va a apoyar el discurso, no va a ser el actor principal de la transmisión del mensaje. Finalmente, entonces, decimos que dentro del acto comunicacional, el contenido del mensaje es tan importante como la forma, ¿sí? La forma de transmitirlo va a condicionar el impacto y la efectividad que va a producir ese mensaje. Entonces, la claridad de expresión constituye uno de los requerimientos de idoneidad del canal o medio empleado. Entremos de lleno ahora en la situación problemática que nos plantea el trabajo práctico. Como les había prometido al inicio de esta clase, se trata sobre una situación que seguramente nos va a tocar afrontar en algún momento de nuestra carrera profesional y que es la declaración en juicio como testigo experto o como perito. Si bien se trata de un caso de laboratorio, no está muy ajeno a lo que puede suceder en la realidad en una audiencia, en una sala, durante el debate en el edificio de tribunales. Entonces, yo los invito a que presten atención, a que lo trabajen con gusto, lo disfruten, porque seguramente les va a servir, ¿sí? No solamente ahora para incorporar los conceptos, sino a futuro, durante su vida profesional y cuando les toque afrontar esta situación. Y espero sinceramente que recuerden lo que pueden haber extraído de utilidad de esta situación problemática. Lo que plantea entonces, como dijimos, es esto. Hay un juicio oral y público que se está desarrollando en una sala de audiencias y nos sitúa a nosotros en la posición de espectadores, ¿sí? Decimos que es un juicio muy importante, ¿sí? Que la declaración de este perito, testigo experto que hemos ido a presenciar, seguramente nos tiene muy intrigados porque nos va a brindar información de calidad y no solamente tiene expectante, como dijimos, al tribunal y a los jurados populares, sino también a la opinión pública en general, porque entre el público se encuentra la presencia de periodistas. Y acá empezamos a tallar nuevamente con lo que hablábamos de la complejidad de nuestro aporte técnico. Entonces, ¿qué nos dice? Que las partes, ¿sí?, están un poco no preocupadas, pero que les representa todo un desafío para sus técnicas y habilidades la declaración de este testigo experto. Bien, comienza entonces de esta manera el interrogatorio, comienza la declaración, bien, y en la parte de acreditación, ¿se acuerdan que ya habíamos visto cuáles eran las funciones de esta etapa? ¿Sí? El fiscal realiza una buena tarea, nos permite hablar de nuestro currículum, del éxito que hemos alcanzado durante nuestras investigaciones. ¿Sí? Se realiza una buena etapa de acreditación. Comienza la declaración y acá es donde empiezan las vicisitudes a las que tenemos que prestar atención y sobre las que se centra un poco la situación problemática. Porque nos dice que el perito en un determinado momento extrae de una valijita que tenía un proyector que va a servir de un proyector portátil donde va a reproducir fotografías del lugar del hecho para acompañar y para clarificar su discurso. Entonces, ahí observemos qué sucede,
cómo reacciona el fiscal, cómo reacciona el defensor, qué debería haber hecho el perito si deseaba utilizar esta apoyatura. Trabajemos sobre esta primera situación problemática que se nos plantea dentro del contexto general. A posterior se soluciona ese inconveniente, esa vicisitud que había surgido, bien, y tenemos otro punto que tenemos que prestarle atención, que es que en un momento el perito, que venía dando una muy buena declaración, venía incorporando los contenidos, o aparentemente incorporando los contenidos en la mente de los receptores, como que se relaja, como que cambia el tono del discurso, empieza a hacer bromas, cuenta anécdotas, cuenta cosas que tienen que ver con el proceso de investigación. Entonces vemos ahí también cómo reacciona el fiscal, cómo reaccionan las partes, si esto que hace el perito es correcto, si es incorrecto, por qué se produce, por qué consideran ustedes que se puede producir. Trabajemos y el ejercicio mental es ver por qué se produce y cuáles son las soluciones o cómo se termina solucionando. En realidad no se soluciona todo porque deriva en otro problema, que es un nuevo cambio de esta actitud, ¿sí? Que es el exceso de términos técnicos, como que quiere reflotar esta suerte de distensión, de pérdida de seriedad, yéndose hacia el otro extremo, que es hacia unos tecnicismos y unos términos técnicos que se tornan difíciles de comprender. Entonces también ahí veamos cómo reacciona el fiscal, cuál es la solución que se puede obtener en este caso, ¿sí? Si el fiscal redirige el discurso, analicemos esa postura, analicemos esa situación, Paco. A continuación, el texto nos coloca en la situación del contraexamen, que habíamos dicho, si ustedes recuerdan, que es un momento donde el testigo puede reforzar, donde el testigo experto puede reforzar sus ideas, que no es una situación que tengamos que temer, que tenemos que estar tranquilos, si nos toca ser testigos expertos o peritos, ¿sí? Que tenemos que estar tranquilos y tratar de canalizar toda la actividad del defensor hacia nuestra intención de brindar información de calidad. Pero veamos qué pasa en el caso de la situación problemática con ese contraexamen. ¿Qué herramientas utiliza este abogado? ¿A qué líneas de contraexamen recurre? Si estas son correctas, si son incorrectas, si terminan sirviendo para aportar mejor información al tribunal o si no, trabajemos sobre eso, ¿sí? Finalmente quiero decirles que a pesar de que se han planteado ciertos puntos como ejes para el trabajo práctico está plagado de contenido, ¿sí? Que podemos relacionar todo el tiempo con la materia y con los contenidos que hemos visto. Así que es importante que hagan este ejercicio y más allá de las actividades particulares, traten de relacionar todo el trabajo práctico y vean cómo es de aplicación cada una de las cuestiones que hemos estado estudiando. Entonces, como disparadores, tenemos las distintas actividades que trataremos de resolver juntos y que trataremos de poner en común. La primera nos solicita que con los datos aportados contestemos si consideramos que el perito desempeñó un papel adecuado durante el juicio y, si así lo creemos, en base a qué elementos teóricos fundamentamos la respuesta. La actividad número 2 nos pregunta a qué auditorio dirigió el discurso el perito y si analizó todas las posibilidades. La actividad 3, por su parte, nos pregunta qué herramientas utilizó el defensor para desacreditar el testimonio experto. La actividad 4 nos pregunta si consideramos que fue un aporte valioso la apoyatura audiovisual utilizada y, en su caso, que demos las razones. Finalmente, la actividad 5 nos plantea reflexionar sobre si el perito fue debidamente acompañado por el fiscal y, en su caso, también dar las razones de nuestra respuesta. Los veo en un ratito, los invito a trabajar sobre las actividades, los invito, como les dije al principio, a disfrutar del trabajo práctico, es muy interesante, así que en un ratito nos vemos con la puesta en común de estas actividades.